Hay películas que se ven, y hay películas que te miran de vuelta. Drácula de Bram Stoker, 1992, pertenece a la segunda categoría. No solo cuenta una historia, te envuelve, te seduce y te incomoda hasta atraparte en su castillo mental. Durante décadas se habló de su exceso y erotismo, pero casi nadie del ritual detrás de cámara. Coppola no filmó cine moderno, invocó un recuerdo, un sueño antiguo, una pesadilla romántica. Abróchate el cuello, esta historia muerde. Número 1. Jonathan Harker, el hombre que no debía estar allí. Desde el primer momento, Jonathan Harker se siente fuera de lugar. No pertenece al castillo, no entiende sus reglas y claramente no domina el lenguaje de ese mundo. Y curiosamente, eso no fue un error, fue una consecuencia real. Keanu Reeves llegó a Drácula en uno de los momentos más caóticos de su carrera. Venía de Point Break, era el rostro del cine juvenil de acción y tenía encima una agenda imposible. Apenas tuvo semanas para prepararse para un papel que exigía precisión lingüística, elegancia victoriana y una musicalidad totalmente ajena a su forma natural de hablar. Keanu hizo lo imposible. Contrató entrenadores de dialecto, ensayó durante horas y se obsesionó con hacerlo bien. Pero cuanto más lo intentaba, más rígido se volvía. Él mismo lo reconocería después con brutal honestidad. Lo forcé tanto que terminé estrangulándolo. En el set, rodeado por actores como Gary Oldman y Anthony Hopkins, auténticos depredadores teatrales, Reeves parecía un intruso. Y Coppola lo vio claro. No intentó corregirlo, lo protegió. Porque Harker debía ser torpe, debía sonar incorrecto. Era un humano común entrando en un mundo que no estaba hecho para él. Con los años, esa actuación tan criticada se transformó en algo extraño, una de las interpretaciones más humanas de toda la película. Número 2. Winona Ryder y la frase que despertó al monstruo. Esta película no nació del deseo de Coppola, nació del agotamiento. Después de años de proyectos gigantes, el director no tenía intención alguna de volver al gótico. Pero Winona sí. Tras trabajar juntos en El Padrino 3, su relación quedó tocada. Aún así, regresó con algo bajo el brazo. Un guión. No lo presentó como terror, no habló de vampiros, solo dijo una frase. Esto no es una película de monstruos, es una historia de amor. Esa línea atravesó a Coppola. Esa noche leyó el guión esperando clichés y encontró algo distinto, una tragedia romántica. Amor eterno envuelto en condena. A la mañana siguiente llamó a Ryder y le dijo, «Me has dado mi próxima película». Winona no solo protagonizó Drácula, fue su corazón emocional. Años después diría que es la película más personal de su carrera, no por los colmillos, por el dolor. Número 3. Van Helsing no caza a la muerte, la representa. Anthony Hopkins no interpretó a un héroe. Coppola tenía una obsesión. En una historia sobre inmortalidad, la muerte debía estar siempre presente, no como un villano, sino como una fuerza inevitable. Por eso, Van Helsing no es solo un cazador de vampiros, es una encarnación del final. Hopkins aparece, de forma casi invisible, en escenas simbólicas más allá de su personaje principal. Sacerdotes, siluetas, observadores. Coppola quería que, inconscientemente, el espectador sintiera que la muerte siempre está mirando. Hopkins abrazó esa idea. Improvisó risas incómodas, líneas crueles, gestos que parecían disfrutar demasiado de la violencia. Su Van Helsing no salva almas, las reclama. Él mismo lo resumió así: en un mundo gobernado por la sangre, la muerte se convierte en la única verdad moral. Número 4. El cuerpo de Drácula, una prisión de látex y dolor. El traje del demonio murciélago no fue un disfraz, fue una condena. Pesaba más de 27 kilos, estaba sellado con látex, espuma y mecanismos animatrónicos. El calor convertía el interior en un horno. Gary Oldman apenas podía respirar. Solo podía usarlo durante minutos antes de colapsar. Pero Coppola no quería solo esfuerzo físico, quería sufrimiento espiritual.
Oldman se sumergió en recuerdos personales, pérdidas y culpas reales. Los gritos que escuchas no son actuación limpia, son agotamiento real, dolor acumulado. Incluso llegó a sangrar dentro del traje. El equipo dijo después que ese día Gary pagó el precio de Drácula. Número 5. Un maquillaje que enfermaba a quien lo miraba. Para Coppola, Drácula no debía parecer un monstruo, debía parecer antiguo. Greg Cannon diseñó prótesis de silicona translúcida con venas reales, capas de piel superpuestas y cámaras de aire que simulaban sangre en movimiento. El olor de los adhesivos era nauseabundo, el calor insoportable. Oldman utilizó más de 70 combinaciones distintas de maquillaje. Cada una representaba una fase emocional del personaje: decadencia, renacimiento, culpa. Coppola se negó a suavizar nada, quería incomodidad real, porque el horror auténtico, según él, no se finge. Número 6. La sangre no era efecto, era personaje. En Drácula, la sangre no representa violencia, representa lenguaje. Coppola no la concibió como un simple recurso visual, sino como una extensión emocional de los personajes. Cada gota cuenta algo: culpa, deseo, condena, amor eterno. La sangre habla. Por eso, el equipo de efectos no se conformó con una mezcla genérica. Crearon 13 tipos distintos de sangre falsa, cada uno diseñado para reaccionar de forma específica a la luz, la distancia de cámara y el movimiento. Para los primeros planos usaron mezclas densas, casi viscosas, que bajo la iluminación de velas parecían oxidarse lentamente, como si llevaran siglos expuestas al aire. En tomas más amplias, la sangre era más fluida, más viva, casi sensual. En algunas escenas, algo impensable hoy, se utilizó sangre animal real, traída directamente de carnicerías, no por morbo, sino por textura. Coppola quería que la sangre se comportara como algo orgánico, impredecible, casi consciente. Tenía que brillar, arrastrarse por la piel, manchar la ropa como un recuerdo que no se borra. Durante la famosa escena de la fuente de sangre, un fallo de presión hizo que el líquido rojo explotara fuera de control, empapando el decorado, a los actores y al equipo técnico. Cualquier otro director habría gritado «¡Corten!». Coppola no. Sonrió, miró el desastre y dijo «Bien, que la sangre los bautice». Y así quedó, porque en Drácula la sangre no se limpia, se acepta. Número 7. Una película que casi arruina a su director. Columbia Pictures no esperaba esto. Esperaba una película contenida, un romance gótico elegante, algo manejable. Coppola entregó lo contrario, una ópera barroca, excesiva, ambiciosa hasta el delirio. Desde el principio exigió control creativo total, nada de efectos digitales, semanas de ensayo, decorados gigantescos, vestuarios imposibles, iluminación experimental. Cada decisión disparaba el presupuesto. El estudio comenzó a inquietarse. Los informes hablaban de un rodaje caótico, caro y obsesivo. En un punto crítico, los ejecutivos consideraron seriamente despedir a Coppola. La respuesta del elenco fue inmediata. Si él se iba, ellos también. Winona Ryder encabezó la resistencia. La producción se detuvo. La tensión era real. Para mantener la película viva, Coppola hizo algo impensable. Hipotecó bienes personales. Puso su propio dinero para proteger su visión. Apostó su legado por una película de vampiros. El riesgo fue absoluto y funcionó. Drácula de Bram Stoker recaudó más de $215 millones, revitalizó el cine gótico y ganó 4 premios Oscar. No fue solo un éxito, fue una resurrección. Número 8. Vestirse para sufrir. Los trajes de Drácula no fueron diseñados para ser cómodos, fueron diseñados para castigar. Eiko Ishioka concibió el vestuario como una extensión psicológica. Cada prenda debía contar una historia incluso cuando el personaje no hablaba. El resultado fue arte puro y tortura física. Gary Oldman apenas podía moverse en algunos trajes. La armadura carmesí parecía una segunda piel rígida, como un músculo expuesto. Winona Ryder se desmayó más de una vez por la presión brutal de los corsetes, que literalmente le comprimían los pulmones. Anthony Hopkins cargaba túnicas tan pesadas que parecían armaduras religiosas. Coppola no solo lo permitía, lo celebraba.
Para él, el malestar físico reforzaba la actuación. El dolor real se filtraba en cada gesto, cada respiración forzada. En esta película, sufrir era parte del personaje. Número 9. Una guerra contra la tecnología. A principios de los 90, Hollywood empezaba a rendirse ante la computadora. Coppola hizo lo contrario. Declaró la guerra al CGI. Todo lo que ves en Drácula se hizo frente a la cámara. Miniaturas, dobles exposiciones, espejos, proyecciones traseras, sombras reales, trucos del cine mudo resucitados con precisión obsesiva. Cuando el estudio insistió en un equipo moderno de efectos visuales, Coppola los despidió. En su lugar puso a su hijo, Roman Coppola, como arquitecto de las ilusiones. Juntos crearon un lenguaje visual que no parece grabado, parece recordado. La película se siente como un sueño antiguo porque fue construida con herramientas antiguas. No busca realismo, busca memoria. Número 10. El rodaje como ceremonia. Antes de rodar una sola escena, Coppola hizo algo inesperado. Apagó las luces, encendió velas, sumió al elenco en la oscuridad. Les pidió que leyeran pasajes del Drácula original de Bram Stoker. Luego, algo más íntimo, que compartieran sus miedos personales, no los del personaje, los reales. Al final, bebieron vino tinto de un cáliz, sangre simbólica, mientras recitaban una frase ritual. Desde ese momento, nadie volvió a tratar la película como un simple proyecto. Era una invocación. Número 11. El final que no funcionaba. El final original era cruel. Mina mataba a Drácula y huía mientras el castillo ardía. Técnicamente correcto, emocionalmente vacío. En las proyecciones de prueba, el público lo sintió. Algo faltaba. Coppola lo supo. Esa misma noche reescribió el final. El nuevo desenlace se filmó casi en silencio, con un equipo reducido y solo luz de velas. Mina no destruye al monstruo, lo libera. El beso final no es horror, es gracia. Ese cambio transformó toda la película, de tragedia gótica a redención eterna. Número 12. Dormir en el castillo. Para Coppola, actuar no bastaba, había que vivir allí. Algunos actores pasaron noches enteras dentro del set del castillo. Velas, cortinas pesadas, ataúdes, sonidos de agua goteando. Gary Oldman soñaba como Drácula. Winona Ryder confesó miedo real al cerrar los ojos. La atmósfera se infiltró en cada escena. No era interpretación, era desgaste emocional. Número 13. Amor roto. Química perfecta. La química entre Gary Oldman y Winona Ryder no nació de la comodidad, ni de la simpatía. Nació del choque, de la fricción constante entre dos formas opuestas de vivir el cine. Se admiraron desde el primer día, sí, pero esa admiración pronto se volvió tensión, y la tensión herida. Oldman era un actor de método en estado puro. No entraba y salía del personaje, vivía dentro de él. Caminaba como Drácula incluso cuando las cámaras se apagaban. Hablaba poco, miraba demasiado. Su presencia era pesada, densa, como si el aire se volviera más frío cuando estaba cerca. Para Ryder, joven, sensible y emocionalmente abierta, aquello era agotador, no intimidante en el sentido clásico, sino emocionalmente absorbente. Fuera de cámara apenas hablaban, no compartían bromas ni descansos. Había silencios incómodos, miradas que evitaban cruzarse. Y sin embargo, cuando Coppola gritaba acción, algo ocurría. Toda esa incomodidad, toda esa distancia, se convertía en una conexión brutal. No romántica en el sentido dulce, sino dolorosa, inevitable, trágica. Número 14. Un castillo que confunde la mente. El castillo de Drácula no fue diseñado para ser un set, fue diseñado para ser una trampa psicológica. Nada en él responde a la lógica humana, escaleras que ascienden hacia ninguna parte, pasillos que se estrechan sin motivo, puertas torcidas que parecen burlarse del que intenta abrirlas, habitaciones desproporcionadas, demasiado grandes para sentirse seguro o demasiado pequeñas para respirar con calma. Las luces cambiaban sin aviso. Un rincón que estaba iluminado en un plano aparecía en sombras en el siguiente.
no por error, sino por decisión. Coppola quería que nadie, ni actores ni espectadores, se sintiera orientado. Quería que el espacio mismo conspirara contra la mente. Keanu Reeves llegó a perderse de verdad dentro del castillo. Quedó atrapado en un pasaje oculto durante minutos que se sintieron eternos. Cuando lo encontraron, no estaba actuando, estaba realmente alterado. Ese miedo genuino terminó en la película. No fue corregido, fue celebrado, porque ese castillo no es solo un lugar, es un estado mental. Es la sensación de estar dentro de algo que no te quiere ahí, pero tampoco te deja salir. Número 15. Vlad el Empalador, la raíz del horror. Gary Oldman no se preparó para interpretar a un vampiro, se preparó para encarnar una herida histórica. Estudió a Vlad Tepes, el príncipe valaco que inspiró el mito. Leyó crónicas, textos religiosos, relatos de guerra. Comprendió que Drácula no nace del mal gratuito, sino del dolor transformado en furia eterna. Aprendió oraciones ortodoxas, investigó rituales antiguos, entendió la fe como algo que puede romperse y volverse veneno. Cada gesto suyo en pantalla, la forma de inclinar la cabeza, de tocar, de mirar, está impregnado de duelo. No es un monstruo celebrando su poder, es un hombre que no soportó perderlo todo. La armadura inicial, hecha para parecer carne expuesta, no es estética, es símbolo. Drácula es un cuerpo que nunca cerró su herida, un ser condenado a recordar. Francis Ford Coppola lo resumió sin adornos, con una frase que cerró cualquier debate. Gary no interpretó a Drácula, él fue Drácula. Drácula no envejece, no se vuelve vieja, no se apaga, respira, late, y cada vez que la miras, vuelve a despertarse. Si quieres más historias así, suscríbete al canal, porque algunas películas no se ven, se sobreviven.